Vamos a seguir hablando de ello. Vamos a terminar 2 Corintios. Son como unas, no sé si son 7 o 8 lecciones por ahí. Ya llevamos 3 o 4. Gloria a Dios. Después vamos a hablar de Filipenses, Colosenses y Filemón. Las cartas, las enseñanzas de ahí, de esas cartas. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, los niños ya saben, ¿verdad? Ellos bajan a sus clases ahí con cuidado. Y usted y yo, hermanos, que estamos aquí, vamos a ponernos de pie y vamos a abrir nuestras Biblias para leer la palabra del Señor en 2 Corintios, como le había indicado, capítulo 5. Y vamos a leer desde el 14 hasta el 18. El mensaje en realidad va a estar basado en los versículos 15 y 17, pero vamos a leer desde el 14 hasta el 18. Dice la palabra del Señor, si ya lo encontró, digamos amén. Dice de la siguiente manera: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y también nos dio el ministerio de la reconciliación. Y si leyéramos solamente el versículo 15 y 17, dijera así: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Vamos a orar al Señor. Te doy gracias, Padre, una vez más por tu presencia. Gracias por tu palabra, la cual es vida, pan espiritual. Pues está escrito: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y es tu palabra, Señor, la que enseñamos, la que leemos, la que ministramos, la que predicamos, sabiendo que es ese alimento para nuestra alma y para nuestro espíritu. También tu palabra, Señor, es una espada que redarguye, que habla a nuestra vida y a nuestro corazón, conforme a la necesidad de cada uno de tus hijos, conforme a las preguntas o las interrogantes que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, que solo tú conoces, Señor. Así tu palabra venga, Señor, a hablar a cada vida y a cada corazón. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, yo te lo pido, Dios, y te doy a ti toda honra y toda gloria, Padre. Amén, amén, amén. Puede sentarse en esta mañana, en esta hora. Ya le decía, ¿verdad?, que estamos estudiando esta carta de 2 Corintios. De ahí generalmente voy a tratar de traer un mensaje basado en alguno de esos versículos, que son tantos, ¿verdad?, los que leemos. Después vamos a estar estudiando Filemón, Filipenses, Colosenses, Filemón. Todas estas cartas que escribió el apóstol Pablo se conocen precisamente como las cartas paulinas, escritas por el apóstol Pablo. Se conocen también como cartas pastorales, ¿verdad?, porque son escritas por un pastor, alguien que está preocupado por el bienestar de las iglesias, de la iglesia a las cuales les escribe. En la mayoría de las cartas trata problemas locales de las iglesias, trata conflictos que se levantaban en alguna iglesia. Trata también de aclarar o establecer verdades espirituales o doctrinas bíblicas, ¿verdad?
por eso se le conoce como también como cartas pastorales. Hay una exhortación ahí, ¿verdad? Reclamos también, como a los Gálatas. Oh, Gálatas insensatos, les reclama, les dice: ¿quién les enseñó lo que yo no les enseñé, lo que yo no les prediqué? Y claro, también enseñanzas y doctrinas fundamentales de la iglesia de Jesucristo. Y todo eso tiene como objetivo el que la iglesia sea edificada, el que nuestras vidas sean edificadas, para que sean vidas o para que vivamos vida, una vida en plena comunión con Dios. ¿Qué es una vida en plena comunión con Dios? Es una vida que agrada o que busca agradar a Dios. Aleluya. Entonces, en estos versículos que leímos en las cartas del apóstol Pablo, vamos a encontrar esas verdades espirituales, esas doctrinas bíblicas, amén, que son esencial para nuestra madurez, para nuestro crecimiento, aleluya, para que permanezcamos en la doctrina verdadera, en la doctrina del Señor, ¿verdad? Primeramente dice el versículo 14, dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, dice, luego todos murieron. Y esto nos enseña, hermanos, que todo hombre sin Cristo está muerto espiritualmente. Físicamente quizás tenga vida, muy saludable, no tenga ningún problema de salud, pero espiritualmente el hombre sin Dios, el hombre sin Cristo está muerto. Por eso separado de Dios. No solamente, y más adelante habla también de cuando estamos alejados de Dios, somos enemigos de Dios. Y más adelante leímos que por ser enemigos de Dios también hay una reconciliación. Cuando el hombre es reconciliado con Dios por medio de Jesucristo, existe esa reconciliación, porque el hombre muerto, el hombre sin Dios, es enemigo de Dios y está separado de Dios. Romanos 3:23, muy conocido: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El hombre muerto espiritualmente está lejos, separado de la gloria de Dios. No puede ver a Dios, no puede ver la gloria de Dios. Pero lo que esto implica también, ¿verdad?, es que aquel que ha sido reconciliado, aquel que ha sido perdonado, sí puede ver la gloria de Dios. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces todos los que hemos sido salvos, aleluya, tenemos acceso a la presencia de Dios, tenemos acceso a la gloria de Dios. Alguien diga amén, aleluya. Podemos ver la gloria de Dios. También dice el apóstol Pablo en el versículo 15, dice: y por todos murió. Dice: para que los que viven de entre todos los muertos espiritualmente, hay algunos que viven. Ahí está esa verdad, esa enseñanza del nuevo nacimiento, ¿verdad? De hecho, ahí en el versículo 17 más adelante dice: nueva criatura es. Amén. Un nuevo nacimiento, una nueva vida, una nueva creación. Esto no solamente el apóstol Pablo lo menciona, sino que Jesucristo allá en Juan 3:3 se lo dice a este maestro de la ley, Nicodemo, que se acercó a Jesucristo precisamente para preguntarle: ¿qué debo hacer para ver la gloria de Dios? ¿Qué tengo que hacer para tener vida eterna, para entrar al cielo? Y el Señor Jesucristo le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo
no puede ver el reino de Dios. No puede ver la gloria de Dios. No solamente no puede ver la gloria de Dios, dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hombre separado de Dios, el hombre muerto espiritualmente, el hombre que no ha nacido de nuevo no puede ver la gloria de Dios, no puede entrar a la gloria, a la presencia de Dios. Aleluya. En el versículo 15, por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez que se ha efectuado ese nacimiento, que se logra creyendo en Cristo, aleluya, aceptando a Jesucristo como tu Salvador, entonces sí podemos ver la gloria de Dios, podemos entrar a la gloria de Dios, tenemos vida eterna, gloria a Dios, aleluya. El apóstol Pablo dice que aquel que no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Dice que está muerto, está destituido de la gloria de Dios. Ahora, qué terrible, hermanos, es esa condición del hombre sin Cristo, del hombre sin Dios. Pero al leer estos pasajes, también surge esta pregunta: ¿quiénes son esos que viven? Para que los que viven, de entre todos los muertos por los cuales Cristo murió, porque Dios no hace acepción de personas, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores, a todos, para dar vida a todos los muertos espiritualmente. Pero de entre todos los muertos hay algunos, dice, que viven, que han sido resucitados con Cristo, que se les ha dado una nueva vida, aleluya. Ahora, si uno le preguntara al apóstol Pablo, ¿quiénes son esos que viven? ¿Quién es esa nueva criatura de la cual estás hablando? Y sabe lo que el apóstol Pablo respondería bien sencillo, dice: todos los creyentes que están en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Y entonces la clave de este mensaje, de esta enseñanza, está en entender lo que significa estar en Cristo. Y para entender lo que significa estar en Cristo, vamos a hacer un contraste entre lo que significa no estar en Cristo primero, para luego contrastar lo que significa estar en Cristo. El versículo 15 menciona, dice, para que los que viven ya no vivan para sí. Hay un estilo de vida en el cual el hombre vive para sí mismo, antes de que sea hecho una nueva criatura, antes de que haya resucitado con Cristo, antes del nuevo nacimiento. Hay un estado, una condición del hombre que no puede ver la gloria de Dios, en el cual el hombre vive solamente para sí mismo. Y algunas de las características de ese hombre, de esa mujer, de esa vida que viven solamente para sí, es que para ellos el placer, las ganancias, su prestigio, su fama, son los principios que gobiernan su vida, que gobiernan sus decisiones. Viven para sí, vaya. Acumulando, y no tiene nada de malo tener, no me malentienda. Pero cuando el tener es lo que mueve tu vida, tus decisiones, estás viviendo para ti mismo. No solamente o en cuanto al placer también.
gózate, disfruta, dispalfarra, disfruta la vida, estás joven, toma placer en tu corazón, dice el sabio Salomón. Toma placer que tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, de tu juventud, gózate, disfruta como lo hacen todos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Vive para ti. Haz lo que a ti te agrada. Acumula. Y todo eso es alguien que solamente vive pensando en sí mismo. Gobiernan sus vidas, sus decisiones. No tiene en cuenta los derechos de otros, porque los derechos de otros interfieren con su objetivo de vivir para sí mismo. Los derechos de otros le impiden satisfacer sus motivos, la ganancia, el placer, todo. Entonces, no tiene en cuenta a otros, solo piensa en sí mismo. Y mira, hermano, eso no solo. Ahora, ok, estamos hablando de cosas espirituales, pero vamos a aplicarlo a nuestra vida. En mi relación con mi esposa, en mi relación con mis hijos, en mi relación con mis hermanos. Todo eso se manifiesta en nuestra vida. Si solamente pienso en mí, pues ya no estuviera yo con mi esposa, no tuviera una relación con mis hijos, no tuviera una relación con los hermanos, porque no, pues es nomás como el asadón, nomás para ti, y no quieres dar nada para allá. Solo vive para sí, porque no tiene en cuenta los derechos de otro, porque quiere satisfacer los suyos solamente. Ignora las necesidades de otros, aun y cuando tiene la manera de ayudarte, de ayudarle, tiene los recursos, vaya. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios a los corintios? Le dice, ustedes tienen mucho. Ahí en la iglesia de Corintios había gente de negocios, de recursos. Había gente importante, vaya. No solamente había gente de recursos, pero recuerde que era una iglesia muy avivada. Los dones se manifestaban ahí, la gente era sanada, bautismo en el Espíritu Santo, profecía. Y era una iglesia muy viva. Y el apóstol Pablo le dice, pero prometieron hace un año dar una ofrenda y no la han dado. Hablan en lenguas, me aman a mí, dice Pablo. Yo sé que me aman a mí, dice Pablo, pero no han dado. Porque cuando uno vive para sí mismo, se ignoran las necesidades de los demás. Y el apóstol Pablo les dice, y la iglesia de Jerusalén están pobres. Las viudas no tienen que comer, los huérfanos no tienen que comer. Y ustedes prometieron y no les han dado nada. Y hace un año que lo hicieron, les dice. Porque cuando se vive para sí mismo, aun y cuando tenemos los recursos o el tiempo para aliviar las penas, la necesidad de otros, si hay necesidades materiales, ahí está involucrada la generosidad, pero también hay necesidades espirituales que la gente tiene. Te lo voy a decir así bien sencillo. Van al infierno, se están yendo al infierno, porque no han nacido de nuevo. Y tú y yo los conocemos, los vemos y no les anunciamos o no les ministramos con ese ministerio que se te fue dado a ti y a mí también,
que es el ministerio de la reconciliación. Gloria a Dios porque tú has nacido de nuevo y tienes vida eterna. Tenemos vida eterna. Aleluya. No te vas a perder porque creíste en Cristo. Y en una lección anterior vimos de que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas a Dios de nuestras obras, sean buenas o sean malas. Y no está hablando de que como creyentes, como hijos de Dios, que hemos aceptado a Jesucristo y estamos buscando agradarle, no quiere decir que cuando dice que esa recompensa tiene que ver con la condenación, no, tiene que ver con el premio, con el galardón que vamos a recibir como hijos de Dios. Porque ahí más adelante el apóstol Pablo dice, porque el que no hizo nada, como por el fuego, nada más de panzazo va a entrar al cielo. Así me dijo una vez el que era mi jefe, fíjese, era mi jefe pero era creyente. Antes de que comprara la compañía yo tenía un jefe que era creyente. Y él sabía que yo era pastor y a veces hasta sintonizaba ahí y se conectaba. Me dijo, te vi el domingo que predicaste, y como él era bautista me dice, ¿por qué gritas tanto? Le digo, grito para que me entiendan los hermanos. Y me dice, oye, también me decía, oye, así debe ser con los clientes también. Les debes hablar así para que te... Le digo, no, pues es que son los clientes, ellos son mis jefes, antes que tú son ellos. Ellos son los que pagan, le digo. Entonces tengo que tratarlos con delicadeza. Les digo a los clientes, mi trabajo es ayudarte para que salgan bien las cosas. Y si las cosas salen mal, es por mi culpa. Y si las cosas salen bien, es por ti, le digo al cliente. Es porque tú las arreglaste. Es porque tú hiciste todo lo que se tuvo que haber hecho para que las cosas salieran bien. Le digo, yo nomás estoy aquí para ayudarte a solucionar el problema, pero si el problema no se arregla es mi culpa, no es tu culpa. Oiga, hermano, cuando yo les digo eso me dicen, ¿qué necesitas? ¿Qué tengo que hacer? Dime, ¿qué tienes que ver? Me necesito ver esto y esto y esto y esto y esto y esto. No los ando forzando. Son mis jefes, vaya. Ellos son los que pagan a la compañía. Pero cuando vivimos para nosotros mismos, ignoramos las necesidades espirituales de otro. Le decía de mi jefe que me dijo, León, tú estás trabajando, eres pastor y le hablas a la gente, le metes a la gente y dice, y yo no estoy haciendo nada, dice. Es más, como no estoy haciendo nada, no sé ni siquiera si voy a entrar al cielo o no, me dice él. Le digo, no te preocupes, le digo. La palabra del Señor dice que si tú estás en Cristo, eres nueva criatura, tienes vida eterna, eres salvo. Le digo, lo único, le digo, es que solamente vas a entrar de panzazo ahí al cielo. Como por fuego, le digo. Y se reía él. Ay, dice, qué duro. Digo, pues, era mi jefe, pero como hablábamos de las cosas de Dios, pues le tenía que decir. Porque cuando uno vive solamente para sí, lo único que está interesado es avanzar sus propios intereses, sin importarle los intereses de otros, mucho menos los intereses del reino de los cielos, los intereses de Dios. Aleluya. Le estoy hablando, aleluya, de esa nueva vida, de esa nueva creación, de ese nuevo nacimiento, de esos que viven, aleluya. Estábamos muertos, pero uno murió por todos, aleluya, para que tengamos vida eterna, aleluya. Y así como te he contado o te he dicho lo que significa vivir para sí, déjame decirte también brevemente lo que significa vivir para Cristo, estar en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, aleluya. Algunas características también, no todas, pero algunas características
de lo que significa estar en Cristo o vivir para Cristo. Aleluya. Alguien ahora no se olvide de las características de aquel que vive solamente para sí, porque todos los que hemos nacido de nuevo, todos los que hemos venido a Cristo, aleluya, los que ahora estamos en Cristo, antes de venir a Cristo, solamente vivíamos para nosotros, para sí mismo. Pero ahora aquel que vive en Cristo, que está en Cristo, busca honrar a Cristo con nuestra vida, con nuestros recursos, con nuestros talentos, con nuestro tiempo. Alguien diga amén, aleluya. Alguien que está en Cristo está consciente, hermanos, de que le pertenecemos a Él, aleluya. Yo no le puedo decir a Cristo, es que estos son mis derechos. No, Él es el que tiene derechos sobre mí, sobre mi vida. Soy siervo de Cristo, soy esclavo de Cristo. Mi único interés que yo tengo es el interés de mi amo, de mi Señor, de mi Dios, de mi Cristo. Entonces todo mi tiempo, mis talentos, mis fuerzas, mi mente, mi intelecto, mi cuerpo, toda mi vida le pertenece a Cristo, porque estoy en Cristo, porque estamos en Cristo, aleluya. Todo lo que logre alcanzar, todo lo que logre ganar en esta vida, le pertenecen a Él y deben ser usados para Él. Cuando mi esposa ya hablamos de comprar un carro, y ya estamos hablando de comprar un carro, ¿sabe qué es lo que pensamos? Yo no pienso, a veces yo pienso en un carro en el cual se vea bien mi esposa. Ella quiere un convertible, siempre ha sido su sueño tener un convertible. A lo mejor un día el Señor le concede un convertible, amén. Yo no. ¿Sabe cuál es mi sueño? Mi sueño es tener un Volkswagen de esos bochos que le dicen en México, como los viejitos de antes, ¿verdad? No como los nuevos, sino como los bochitos de esos redonditos, 68, 67, 69, 70 quizás, 72 a lo mejor. Ese es mi sueño. Cada quien, ¿verdad? Y un día lo voy a tener. Pero cuando mi esposa y yo hablamos de comprar un carro, ¿sabe qué es lo número uno? Bueno, claro, ¿verdad? Piensa uno en un carro que sea, pues, de buena calidad, ¿verdad? Que no tenga problemas. Uno busca ahí la historia de los diferentes modelos, años, compañías, marcas, y pues uno trata, ¿verdad?, de hacer una decisión que sea una decisión sabia. Pero la característica número uno que mi esposa y yo siempre mencionamos es: ¿cómo podemos usar ese carro que sea de beneficio para nosotros y de beneficio para la iglesia también? Para que podamos llevar más hermanos, más jóvenes, más hermanas a las reuniones, a los campamentos, que quepan más. Y Roberto ha sido testigo, él ha manejado la van de mi esposa porque le caben 7 personas. Llévate la van, yo me llevo la van esta y rentamos otra. Pero porque yo estoy consciente que ese carro que Dios me va a regalar, que Dios me va a dar, no es mío, le pertenece al Señor y lo tengo que usar a su servicio, vaya.
Y tiene sus ventajas, porque cuando se descompone, yo voy con el dueño del carro y le digo, se te descompuso tu carro, señor. Y él me dice, no te preocupes, yo lo arreglo todo. Aleluya. Tiene sus bendiciones, tiene sus ventajas, aleluya. Pero cuando estamos en Cristo, todo eso, todo lo que alcancemos en esta vida, le pertenecen a Él y deben ser usados para Él. Aleluya. Dice el versículo 17, esa persona que está en Cristo, esa persona que ahora vive, esa persona que ya no vive para sí, dice, nueva criatura es. Antes vivía para sí, ya no. Porque ahora manifiesta esas nuevas características de una nueva creación. El apóstol Pablo, hay un versículo, es uno de mis versículos favoritos, Efesios 2:10. Efesios 2:10 dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahí está otra vez esa expresión, está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos hechura, perdón, esa está leyendo Corintios, porque somos hechura suya. Ahí está otra vez. Dios me hizo, Dios nos hizo, creados. Sí, venimos a este mundo y Dios nos dio vida, pero cuando nacemos de nuevo, cuando estamos en Cristo, somos creados para buenas obras que Dios ya tiene preparadas desde antes de que nacieses, para que tú y yo caminásemos por ellas. Aleluya. El que yo esté aquí predicando la palabra del Señor no es por casualidad. Dios tenía un plan, aleluya, perfecto, aleluya. Él ya sabía, yo no sabía. Mis padres no sabían, mi hermana no sabía. Que se me va a olvidar mi hermana, la pastora Raquel, el pastor Armando. La primera vez que venían, cuando éramos pastores, que estaba pastoreando la iglesia y veía la iglesia y veía el fruto y veía los resultados. Y nunca se me va a olvidar que ella me dijo, manito, dice, yo nunca pensé que tú fueras a ser pastor. Le digo, manita, no te preocupes porque yo tampoco pensé que yo fuera a ser pastor. Servir a Dios sí, trabajar para Dios sí. Lo que se necesitara en la iglesia sí, maestro de escuela dominical, recoger las ofrendas, contar las ofrendas, y casi siempre me hablaban sin que yo les dijera nada y ni me conocían a veces. Pero Dios me estaba preparando, aleluya. Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y es que cuando ¿cómo es eso? ¿Cómo habla de una nueva creación? ¿Cómo es esa nueva creación, pastor? Mira, algo sucede en la vida de las personas. Algo sucede en el corazón de las personas. Y te voy a decir lo que es. Es el mismo poder de Dios obrando para crear una nueva vida. Es el mismo poder de Dios que obró cuando creó a este universo. ¿Cómo creó Dios este universo? Él dio su palabra. ¿Cómo crea Dios esa nueva vida?
porque Él da su palabra. Aleluya. Y su palabra dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Aleluya. Con su poder Dios creó este universo y todo cuanto existe, y ese mismo poder de Dios produce un cambio tan grande en la vida de las personas, aleluya, que cuando vemos los resultados decimos: es un hombre nuevo, es una mujer nueva, es una vida nueva. Aleluya. No lo conozco, así no era antes. No lo conoces, y así no era antes, porque ahora es una nueva criatura. Alguien dígale amén. Esto implica que hay una nueva manera de ver la vida, una nueva manera de vivir. Nuestros motivos son renovados, son nuevos. Nuestros principios morales son nuevos. Nuestros objetivos en la vida son nuevos, aleluya. Nuestros planes son nuevos, porque ahora esa vida nueva, esa nueva criatura vive para aquel que murió y resucitó por él. Dice el apóstol Pablo, dice: para que ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Gloria a Dios, aleluya. Y cuando hablamos de ese nacimiento, póngase de pie porque ya voy a terminar. Cuando hablamos de ese nuevo nacimiento, cuando hablamos de ese cambio que Dios produce en el corazón de las personas, no hay ejemplo en esta vida. No hay nada que lo podamos igualar a ese cambio producido en el hombre a través del nuevo nacimiento. Hay terapias para tratar de modificar el comportamiento de la gente. Hay terapias para controlar el carácter de la gente, el enojo. Pero no hay terapias que puedan transformar el corazón, la vida de las personas. Ese cambio solamente se produce cuando esa vida está en Cristo, aleluya. A través del nuevo nacimiento, a través de la conversión que viene cuando creemos en Cristo, aleluya. Y el apóstol Pablo dice: y el que antes vivía para sí, las cosas viejas pasaron. Los prejuicios, las opiniones, los hábitos, las prácticas del hombre viejo, todo eso pasó, aleluya. Porque ha habido un cambio tan radical, tan palpable, tan real en todos los aspectos y la vida de esa persona. Es una nueva criatura, es una nueva vida. Y el apóstol Pablo dice: alguien que estaba muerto resucitó, tiene nueva vida, aleluya. Y cuando dice: he aquí todas son hechas nuevas, ahí está hablando de mis pensamientos, de mis emociones, de mis sentimientos, del corazón, de mi mente. Está hablando de los propósitos y las metas de mi vida. Lo que antes te movía, lo que antes te motivaba, cuando solamente vivías para sí, para ti mismo, para ti misma. Ahora todo eso ya no te motiva, ya no te mueve, ya no te interesa, vaya. Porque
que has nacido de nuevo y has sido hecho una nueva criatura. Cambia nuestra manera de ver a Dios. Aleluya. Nuestra manera de ver a Jesucristo, su mensaje, sus propósitos, su vida. Somos llenos de su Espíritu Santo que nos revela, que nos guía, que nos fortalece. Cambia nuestra manera de ver a este mundo. Y no solamente la manera como vemos las cosas allá afuera en este mundo. Cambia la manera como vemos la vida eterna, el mundo que viene, vaya. Lo que viene después de nuestra vida en esta tierra, en este mundo. Cambia nuestro sentido de responsabilidad. Ahora ya no pienso solamente en mí, pienso en mi cónyuge, en mis hijos, en mis hermanos en Cristo, pero sobre todo en aquellos que están sin Cristo. Y por eso estoy predicando este mensaje, porque me mueve, porque me preocupa su futuro, su vida. Es más, hasta la Biblia la vemos. La palabra de Dios que antes habías escuchado y tantos versículos que te habían leído tus padres o habías leído o escuchado en predicaciones, pero cuando ahora vives para Cristo encuentras nuevo sentido, nuevos significados, aleluya, porque Dios está revelando a tu vida las verdades espirituales, le encuentras significado, le encuentras sabor, aleluya, a la palabra de Dios. Y gloria a Dios por todos aquellos que ya han encontrado esa nueva vida. Gloria a Dios por todos aquellos que ya hemos sido reconciliados con Dios. Pero eso no es el fin, solamente el principio. Aleluya. Porque cuando el apóstol Pablo dice, y todo esto proviene de Dios, quiere decir que Dios es el que obra el cambio. Dios es el que transforma nuestra vida. Dios es el que nos perdona. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero el versículo 18 dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, pero con un propósito. Dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Antes éramos enemigos de Dios. Estábamos lejos de Dios, separados de Dios, pero fuimos reconciliados con Dios. Pero ahora que tú y yo hemos sido reconciliados con Dios, no dice ahí que ahí está el ministerio de la reconciliación, a ver quién lo quiere tomar, a ver quién quiere ejercerlo. El apóstol Pablo dice, cuando te reconcilió a ti con Dios, te dio un ministerio también, te dio un trabajo que hacer, reconciliar a los que están lejos, reconciliar a los que están separados de Él, a los que están alejados de Él. Esa es ahora nuestra labor como iglesia. Ese es ahora mi trabajo, nuestro trabajo, como alguien que ya no vive para sí, como alguien que vive
para Cristo, como alguien que está en Cristo, como alguien que ha sido reconciliado. Ahora mi trabajo es, mi ministerio es, mi labor es, aleluya, reconciliar a aquellos, llevarles el mensaje de la reconciliación. Cierra tus ojos en esta mañana. Yo no sé si haya vidas aquí en este lugar, jóvenes que no han sido reconciliados con Dios. Yo no conozco tu corazón, yo no conozco tu vida, pero Dios sí. Y yo quiero hacer una pregunta a todos los que aquí estamos. ¿Has encontrado o tienes esa nueva vida? Eres esa nueva creación de la cual habla el apóstol Pablo. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Has sido ya reconciliado con Dios? Porque de no ser así, entonces eres enemigo de Dios. Estás separado de Dios. Y si en esta mañana hay alguien aquí que no está seguro de esa nueva vida, que si tiene esa nueva vida, o no está seguro, segura si ha sido reconciliado con Dios, en esta mañana, antes de despedirme, permíteme ministrarte esa reconciliación, que yo no te la voy a dar, porque dice que eso lo hace Dios, que eso proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Es a través de Cristo que el hombre es reconciliado con Dios. Creer que Jesucristo vino para salvar a los pecadores, como dice el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dice, y yo soy el primero, soy uno de ellos. Vino y me salvó y me reconcilió. Y si en esta mañana tú necesitas ser reconciliado con Dios, yo quiero orar por ti. Pero yo quiero que tú levantes la mano y me digas, pastor, yo quiero ser reconciliado con Dios. Y si tú lo quieres hacer, yo oro por ti. Es una bendición y un privilegio, aleluya, orar contigo y orar por ti para que tú seas reconciliado con Dios. Y todo lo que tienes que hacer es levantar la mano y yo lo voy a hacer para ti. Si hay alguien aquí, aleluya, gloria a Dios. Es un llamado para aquellos que no han sido reconciliados con Dios o no estás seguro si eres sido reconciliado con Dios o no. Y ahorita voy a hacer otro llamado. Aleluya. Para aquellos que ya hemos sido reconciliados con Dios, que creo, espero que es la mayoría de los que aquí estamos en esta mañana. Pero si tú ya has sido reconciliado con Dios, no te voy a pedir que levantes la mano. Pero sí te voy a pedir que contestes a esta pregunta. ¿Vives, como dice el apóstol Pablo, vives para aquel que murió y resucitó por ti? ¿Has creído en Cristo? ¿Has aceptado a Jesucristo como tu Salvador? ¿Has sido reconciliado con Dios? ¿Tienes vida eterna? Pero ahora estás ejerciendo ese ministerio de la reconciliación por medio de una vida entregada, dedicada, consagrada
a aquel que murió y resucitó por ti. Y en esa pregunta yo te quiero hacer una invitación, hermano, hermana, iglesia, para que tengamos unos momentos aquí a este altar, y aquí en este altar juntos le pidamos a Dios, aleluya, que Él nos ayude a ejercer y trabajar en ese ministerio que nos ha sido dado. Y si tú lo quieres hacer, sal de tu lugar, hermano, y vamos a pedirle al Señor juntos que Él nos ayude, porque ese ministerio no solamente me lo dio Dios a mí, te lo dio a ti también. Nos ha dado el ministerio de la reconciliación, aleluya. Y para ejercerlo, no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas, no lo vamos a hacer con nuestra inteligencia o nuestros recursos, lo vamos a hacer por medio de su ayuda, de su guianza, por medio de su Espíritu Santo, que te va a dar palabra, que te va a guiar, aleluya, que te va a mover a hablar, que te va a hacer ver la necesidad de aquel que está ahí a tu lado, de aquel que Dios pone en tu camino. Dios obrando en tu vida, aleluya, para bendecir esas vidas que no conocen de Dios, para reconciliar esas vidas que están lejos de Dios. Aleluya. Venga, no le dé pena, venga, vamos a orar juntos a Dios. Yo necesito esa fortaleza de Dios también. Y el día de ayer yo no sabía lo que iba a predicar. Y a veces cuando no sé qué predicar, yo agarro un mensaje de los que tengo ahí después de 20 años, 25 años de predicar. Y son mensajes de bendición para la iglesia, para mi vida. Pero desde anoche el Señor me empezó a inquietar. Y en esta mañana el Señor me dio este mensaje para predicárselo a la iglesia. Una nueva vida en Cristo. Aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Santo eres. Te adoramos. Gloria a Dios, aleluya. Santo eres, Señor Jesús. Qué bueno eres, Señor Jesús. Qué bueno eres. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Cierra tus ojos y dile: Señor, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por ese mensaje. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gracias, Señor, por ese mensaje que me mueve, que me llamas, que me amas, oh Dios. Por tu palabra, Señor, que me exhorta, que me instruye. Y te doy gracias, Señor, por cada vida. Aleluya. Por cada corazón, Señor, que siente esa carga, ese deseo, esa necesidad, Señor, no solamente de buscar de ti, no solamente de servirte, de seguirte, Señor, pero también, Señor, que siente esa carga por las necesidades de aquellos que no están aquí en esta mañana, de aquellos que están lejos, de aquellos que están sin Cristo, alejados de la gracia, del perdón, de la misericordia tuya, Señor. Te pido, Señor, que tú bendigas cada vida y cada corazón. Aleluya. Que en su corazón, Señor, anhela, desea buscar, Señor, de ti, clamar a ti, pero sobre todo, Señor, servirte a ti, oh Dios. Te pido que tú uses esas vidas, que tú uses a tu hijo, a tu hija, Señor, en ese ministerio, para que otras vidas, Señor, vengan al conocimiento de tu gracia, al conocimiento de tu amor, Señor. Bendice, oh Dios, aleluya,
a tu hijo, bendice Dios a tu hija. Guárdanos como iglesia, Señor, y ayúdanos a ganar más almas para tu reino. Ayúdanos, Señor, a llevar este mensaje y ejercer este ministerio con fidelidad. Oh, sí, gracias, Señor. Te damos, aleluya, por tu amor y tu misericordia que has tenido con nosotros. Equípanos, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya. Oh, para ser esos mensajeros fieles, esos creyentes fieles, Señor. Aleluya. Que llevemos tu palabra, tu evangelio a toda criatura. Aleluya. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Dios. Te doy gracias. Te alabo. Yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, cante conmigo. Yo solo anhelo mirar tu gloria.